Hola, mi nombre es Ángela Espósito, soy estudiante de la Universidad de Yacambú en la carrera de Derecho. A continuación voy a hacer una pequeña exposición acerca del derecho probatorio como parte de la teoría general de la prueba. Voy a abordar temas relacionados con la actividad probatoria, como son esas etapas o fases de la promoción, la oposición, la admisión y la práctica de las pruebas. De igual manera, voy a abordar los diversos sistemas probatorios contenidos en la doctrina y la tendencia de los criterios de valoración en la normativa legal venezolana. La actividad probatoria se encuentra regida por etapas o fases, como son la promoción, la oposición, la admisión y la práctica de las pruebas, las cuales van a permitir el fin del derecho probatorio, es decir, convencer al juez de los hechos que se pueden admitir o se pueden rechazar. La promoción o proposición de las pruebas se inicia cuando las partes proponen y presentan las pruebas para que el juez las admita. Para el cumplimiento de esta fase se requieren ciertas condiciones de orden intrínseco y extrínseco. Las primeras se refieren a los requisitos que debe satisfacer todo acto procesal, como por ejemplo la conducencia del medio, la utilidad de la prueba, entre otros. La segunda corresponde a los requisitos de modo, tiempo y lugar, como por ejemplo la oportunidad procesal, la formalidad para la solicitud, entre otros. Existen casos donde no es necesario admitir la prueba, pues la controversia puede resolverse sin necesidad de esta. El artículo 389 del Código de Procedimiento Civil señala los supuestos para la no apertura del lapso probatorio, que básicamente están referidos a lo que son los hechos no controvertidos, conflictos de puro derecho o cuando la ley establece que solo es admisible la prueba instrumental, la cual deberá sentarse hasta el acto de informes. Para estos dos últimos casos, donde el juez declara la no apertura a pruebas, será apelable y el recurso se oirá libremente de acuerdo con el artículo 390 del Código de Procedimiento Civil. En caso contrario, el término será de 15 días para promoverla según el artículo 392. En cuanto al lapso para convenir u oponerse a los medios de prueba, el lapso será dentro de los 3 días siguientes al término de la promoción, donde el artículo 397 señala que las partes podrán determinar aquellos hechos que están de acuerdo a fin de que el juez los excluya para que no sean objeto de prueba. En este lapso, las partes pueden oponerse a la admisión de prueba, ya sean porque son ilegales o impertinentes. Con respecto a la admisión de la prueba, los artículos 397 y 398 mencionan que el juez dentro de los 3 días siguientes al término de la promoción podrá admitir las pruebas que sean legales y procedentes. De igual manera ordenará que se omita toda prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan convenidas las partes. La práctica o evaluación de las pruebas es una fase posterior a la admisión de la prueba y tiene como fin determinar si son veraces o no las afirmaciones fácticas realizadas por las partes. El artículo 392 menciona que el lapso para evacuar las pruebas es de 30 días, computados de acuerdo al artículo 197 y el artículo 400, en los cuales se tuviera que practicar mediante comisión dada a otro tribunal. Si las pruebas se practican en el lugar del juicio, se contarán primero los días que transcurren en el tribunal posterior al auto de admisión hasta la salida del despacho y lo que falta del lapso por los días que transcurren en el tribunal comisionado a partir del día siguiente al recibido de la comisión. Si las pruebas se evacúan fuera del lugar del juicio, se cuentan a partir del auto de admisión. Primero, el término de la distancia para la ida, luego los días del lapso de evacuación que transcurren en el tribunal
comisionado a partir del día siguiente al vencimiento del término de la distancia y finalmente el término de la distancia de vuelta. Si las pruebas se evacúan en el exterior, el artículo 393 señala para el término ultramarino que un lapso de 6 meses, siempre y cuando lo que se pretenda probar haya ocurrido en el lugar donde debe hacerse la prueba, que los testigos residan en el lugar donde haya de evacuarse la prueba y en el caso de ser una prueba instrumental, se exprese la oficina donde están los instrumentos o las personas en cuyo poder exista. Otro aspecto a considerar son los autos para mejor proveer, que están contenidos en el artículo 401. Estos son actos jurisdiccionales que no intervienen las partes, sino que son realizados por el juez con el fin de mejorar la decisión en aquellos puntos dudosos que hayan sido materia de debate judicial. Es importante destacar que estos son autos sin apelación, ya que son de mero trámite o de mera sustanciación. El procedimiento en segunda instancia. Durante la admisión de las pruebas se puede dar el caso que éstas se admitan o se rechacen. En este sentido, el artículo 402 menciona que ante la negativa y de la admisión de alguna prueba se podrá apelar y se oirá en ambos casos, en el solo efecto devolutivo. Si la prueba negada es admitida, se fijará un lapso para su evaluación, pero si es negada, no se apreciará en la sentencia. Posteriormente a la apelación, los autos son remitidos al Tribunal Superior competente para que éste solo admita las pruebas de documentos públicos, al de posiciones juradas y el juramento decisorio. Se puede también introducir el recurso de casación, pero será potestad del juez negarlo o aceptarlo. Una vez presentados los informes y realizado todo el proceso, se dicta el fallo a favor o en contra y se abre el procedimiento para su ejecución si no hay recurso de casación. A partir de ahora voy a mencionar los sistemas probatorios, que en materia civil es definido como aquella actividad que desarrollan las partes con el tribunal para adquirir el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o para fijarlos como ciertos a los efectos de un proceso. De acuerdo con la doctrina, los sistemas probatorios se clasifican en sistemas de la prueba legal en sentido amplio o fijación de la ley y el sistema libre de libertad absoluta o de prueba libre. Los primeros consisten en una fijación por parte de la ley de los medios probatorios que pueden utilizar las partes para probar y obtener la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los mismos. Los segundos consisten en permitir a las partes presentar libremente los medios de prueba para probar los hechos controvertidos. En cuanto a la posición adoptada por nuestro legislador, de conformidad con el artículo 395, se adopta una posición mixta cuando se establecen los medios de prueba admisibles. Con respecto a la valoración de los medios probatorios en un juicio, es quizás la función más importante en el proceso, en virtud de que sobre esa valoración es que se toma la decisión judicial. La norma rectora contenida en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil expresa la responsabilidad del juez en la valoración de la prueba. Existen diversas tendencias que han originado 3 grandes sistemas de valoración, como es el sistema de prueba libre o de libre valoración, donde se otorga al juez una libertad absoluta en la valoración de las pruebas producidas por las partes. Tenemos también el sistema de la prueba legal en sentido estricto, donde la valoración no depende del criterio del juez, sino que la ley es la que determina el grado de eficacia que debe tener el medio probatorio. Y por último tenemos el sistema de la sana crítica, donde se configura una categoría intermedia entre la tarifa legal y la libre apreciación. Esto tiene como finalidad superar la excesiva incertidumbre del sistema de prueba libre y la excesiva rigidez del sistema de la prueba legal. En el sistema venezolano
los criterios de valoración son de carácter mixtos y son conocidos como prueba legal atenuada. Tanto en el proceso civil como en el proceso legal se rigen por el principio de la libre apreciación de las pruebas según las reglas de la sala crítica. Pero por excepción, dicho principio es atenuado por algunas normas que consagran una tarifa legal. Por ejemplo, en materia civil, los artículos 1360 y 1361 del Código Civil dan su categoría valorativa al instrumento privado, y el artículo 324, contenido en el Código de Procedimiento Civil, interpreta el silencio como pauta para que el instrumento privado cambie totalmente su categoría. En conclusión, se puede decir que las etapas o fases contenidas en la actividad probatoria, conjuntamente con los sistemas probatorios de la valoración de la prueba, van a permitir lograr el fin del derecho probatorio, es decir, lograr el convencimiento del juez de los hechos que se afirman o se niegan, o para fijarlos como ciertos a los efectos de un proceso. En Venezuela, la posición adoptada por nuestro legislador, de conformidad con el artículo 395, es la posición mixta, cuando se establecen los medios de prueba admisibles. Y en el caso de producirse estos en un juicio, la valoración de los medios es de carácter mixto, donde rige el principio de la libre apreciación de las pruebas según las reglas de la sala crítica, pero por excepción, dicho principio es atenuado por algunas normas contenidas en la tarifa legal.